¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden ver exactamente la misma noticia, pero terminar pensando cosas completamente diferentes? O mejor aún, ¿quién decide lo que realmente aparece en tu TikTok? Aunque parezcan preguntas distintas, tienen muchísimas más cosas en común de lo que no te imaginas. Y lo más sorprendente es que existe una teoría de la comunicación que intentó responderlas. Y esto fue muchísimo antes de que existieran los algoritmos, las redes sociales o incluso los influencers. Hola, soy Jesús y hoy quiero compartirte una idea que me hizo ver los medios de comunicación de una manera completamente diferente. Comenzamos. Pero antes de hablar de teorías, quiero proponerte algo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Imagina que ocurre una noticia muy importante. Por ejemplo, las restricciones que habrá alrededor del Estadio Azteca durante la inauguración de la Copa Mundial. Exacto, esa noticia donde prácticamente necesitas tener tu boleto o demostrar de alguna manera que vives por la zona. Ahora observa algo interesante. La misma noticia aparece en televisión, después en un medio digital y finalmente en TikTok. La pregunta es, ¿estamos viendo exactamente la misma historia? Pues sí, pero también no. Porque el hecho puede ser el mismo, pero la forma de comunicarlo es completamente diferente. Y ahí es donde entra Manuel Martín Serrano, un investigador que propuso la teoría de las mediaciones para explicar que los medios no solamente transmiten información, sino que también participan en la construcción de la realidad que conocemos. De hecho, cuando leí a Martín Serrano me sorprendió darme cuenta de algo. Aunque esta teoría fue planteada muchísimo antes de TikTok o incluso las redes sociales, sigue ayudándonos a entender perfectamente cómo consumimos información hoy en día. Que ojito, los medios no solamente nos cuentan lo que pasa, también influyen en la forma en cómo lo entendemos. Piénsalo de esta manera. Cuando vemos una noticia, nosotros no estamos observando directamente esos hechos, sino más bien estamos viendo una versión de ese acontecimiento. Una versión en cuyo caso ya pasó por varias decisiones. ¿Qué mostrar? ¿Qué dejar fuera? ¿Y qué enfoque darle a nuestra historia? A todo este proceso, Martín Serrano lo llama mediación. Es decir, los medios funcionan como intermediarios entre la realidad y la forma en la que la conocemos. También es importante mencionar que uno de los conceptos más importantes de su teoría es la mediación cognitiva. Y créeme que aunque suene algo complicado, es algo que vivimos tú y yo todos los días. Porque los medios no solamente nos dicen qué pasó, también influyen en la forma en que entendemos lo que pasó. Y en serio puede ser una diferencia muy pequeñita, pero en realidad no lo es. Para que se entienda mejor te lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, la noticia del mundial puede presentarse como una medida necesaria para garantizar la seguridad del evento, o puede presentarse como una restricción que limita de cierta manera la experiencia de los aficionados. Y si te das cuenta, el hecho es exactamente el mismo, lo que cambia es nuestra manera de interpretarlo, y esto influye directamente en lo que pensamos. Pero aquí viene otra parte interesante, porque no solo importa lo que nos cuentan, también importa el cómo nos los cuentan. Y ahí entra lo que Martín Serrano llama mediación estructural. Piénsalo de esta manera, no es lo mismo ver una noticia en la televisión que verla resumida en 30 segundos de un video de TikTok. Y aunque sí, el mensaje puede ser el mismo, la experiencia del usuario puede ser completamente diferente. Y esto debido a que cada medio tiene sus propias reglas, formatos y estilos. Y con todas estas características pues también influye en cómo nosotros recibimos dicha información. Ya para este punto fue donde la teoría realmente me hizo sentido, porque me di cuenta que esto no solamente ocurre en medios tradicionales, sino también en aplicaciones que ocupamos todos los días, como TikTok. Como creador de contenido sé que no todos los videos llegan a las mismas personas. El algoritmo selecciona, organiza, prioriza y decide qué es lo que aparece primero. Y aquí es cuando ocurre algo curioso. Tú y yo podemos abrir TikTok al mismo tiempo, tener la misma aplicación e incluso seguir cuentas similares. Y aún así el algoritmo nos va a mostrar contenidos completamente diferentes. Eso significa que cada uno termina viendo una versión muy diferente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es lo que justamente hace vigente esta teoría. Ahora, retomaremos el ejemplo del mundial. En televisión probablemente podemos escuchar que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden en uno de los eventos deportivos más importantes de todo el planeta. Por su parte, en un portal digital encontraremos explicaciones más detalladas, con horarios, mapas, sobre las restricciones del mismo evento.
Mientras tanto en TikTok posiblemente podremos ver reacciones, memes, incluso enojo de personas que interactúan más entre ellas mismas. Y siendo honestos, muchos pensábamos que aunque no alcanzáramos boleto, mínimo podríamos ir a vivir esa experiencia mundialista aunque sea desde el puente, pero ni eso nos van a dejar. No, 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 no. Mal ahí, presidenta, mal ahí. Y ahora sí, aquí es donde la teoría cobra sentido. La noticia sigue siendo la misma, pero dependiendo del medio que le esté presentando, puede ser una historia completamente diferente. Y eso es precisamente lo que Manuel Martín Serrano intentaba explicar con su teoría de las mediaciones. Ahora sí, después de leer a Martín Serrano, entendí algo que probablemente voy a recordar cada vez que abra TikTok, vea las noticias o incluso abra una red social. La realidad no siempre llega a nosotros de manera directa. Muchas veces llega a través de filtros, formatos o algoritmos y diferentes maneras de contar una misma historia. Y creo que eso es precisamente algo que hace tan interesante estudiar comunicación. Porque no solamente se trata de preguntarnos qué está pasando, también se trata de preguntarnos cómo nos lo están contando. Y creo que es una pregunta que vale la pena hacernos más seguido. Aunque pensándolo bien, si una noticia puede verse muy diferente en televisión, en TikTok o en cualquier otro medio, quizá todos vemos la misma historia, sí, pero no necesariamente la misma versión. Ojito ahí al dato. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustan este tipo de contenidos, te invito a acompañarme en los próximos videos, donde seguiremos explorando historias, ideas y temas que nos ayuden a entender mejor el mundo que nos rodea. Yo soy Jesús y esto es Pa' Contarte, historias que inspiran y sueños que conectan. Nos vemos en un próximo video. Adiós.